comenzar el sexto seminario de Ecología Integral y lo haremos con una oración propia del tiempo de la creación que nos va a introducir Sandra Várez. ¿Qué tal? Saludos a todos los que están hoy aquí y a los que nos siguen por YouTube, que creo que tenemos más de 200 personas, así que bienvenidos a todos y a todas. Empezamos con esta oración, haré una pequeña introducción y después les invito a todos a que nos sigan. El profeta Amós clama: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y por eso estamos llamados a unirnos al río de la justicia y la paz, a asumir la justicia climática y ecológica y hablar con y por las comunidades más afectadas por la injusticia climática y la pérdida de biodiversidad. Como pueblo de Dios, debemos trabajar juntos en favor de toda la creación, como parte de ese caudaloso río de paz y justicia. Rezamos todos. Creador de todo, de tu comunión de amor brotó la vida, como un río caudaloso, y surgió todo el cosmos. En esta tierra de amor desbordante, el Verbo se hizo carne y surgió con las aguas purificantes, proclamando la paz y la justicia para toda la creación. Llamaste a los seres humanos a dar y para tu fin. Nos pusiste en relación recíproca con cada criatura, pero no escuchamos los gritos de la tierra ni los de los más vulnerables. Rompimos con la fluida comunión de amor y pecamos contra ti al no salvaguardar las condiciones de paz. Lamentamos la pérdida de tantas especies y sus hábitats. Nos aflige la pérdida de culturas humanas, junto con las vidas y los medios de subsistencia que han sido desplazados o han perecido, y nos duele la economía de muerte, de guerra y de violencia que nos hemos infligido a nosotros mismos y a la tierra. Abre nuestros oídos a tu palabra creadora, reconciliadora y sustentadora, que nos llama a través del libro de las Escrituras y del libro de la creación. Bendícenos una vez más con tus aguas purificantes, para que el Espíritu Creador permita que la justicia y la paz fluyan en nuestros corazones y se desborden en toda la creación. Abre nuestros corazones para recibir el agua viva de la justicia y la paz de Dios, y para compartirla con nuestros hermanos y hermanas que sufren, con todas las criaturas que nos rodean y con toda la creación. Bendícenos para que caminemos juntos con todas las personas de buena voluntad, de modo que las muchas corrientes de las aguas vivas, justicia y la paz de Dios se conviertan en un río caudaloso que recorra toda la tierra. En el nombre de aquel que vino a proclamar la buena nueva a toda la creación, Jesucristo. Amén. Pues bien, vamos a comenzar la sesión. De nuevo el saludo para todos los que nos escuchan y nos ven de forma telemática. Como ha dicho Sandra, ciertamente hemos alcanzado un número tan notable y la verdad es que es una satisfacción el poder reunirnos de nuevo en este seminario. Nos acompaña en la mesa el presidente de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social, el obispo de Astorga, Jesús Fernández, y el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela. Vamos a comenzar con sus saludos y después ya introduciremos los contenidos. Pues buenas tardes y un saludo para todos los presentes y también aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que por lo visto
son muchos. Un saludo y agradecimiento especial, pues en nombre de la Subcomisión Episcopal, a la Fundación Pablo VI, que nos acoge una vez más en este lugar, en esta casa, que se va convirtiendo en casa de todos por esa acogida tan espléndida que siempre nos ofrecen. También a las instituciones que componen Enlázate por la Justicia, esa experiencia de trabajo en común de distintas instituciones de la Iglesia Católica. Y, como no, pues al director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia, mi buen amigo Fernando Fuentes. Muchas gracias a todos. El pasado día 3 de septiembre se inauguraba el Tiempo de la Creación, una propuesta del Papa Francisco, y un tiempo que terminará el día 4 de octubre, como saben, con la celebración de la fiesta de San Francisco, patrono de la ecología. Tiene lugar bajo el lema que la justicia y la paz fluyan, una frase tomada del profeta Amós, que refleja el sueño de Dios para la humanidad. Un sueño cada vez más urgente, dado el nivel de conflictos y violencia en que se desenvuelve la vida de muchos de nuestros hermanos. Bien, en el mensaje que el Papa Francisco escribía con este motivo, mostraba su preocupación por estas situaciones y nos emplazaba para afrontarlas. Él decía que tenemos que estar al lado de las víctimas de la injusticia ambiental y climática, esforzándonos por poner fin a la guerra sin sentido contra nuestra casa común, que es, suena fuerte, pero así lo dice él, una terrible guerra mundial. Esta apreciación, esta afirmación, denuncia del Papa, tiene dos caras. Primero, yo diría la cara humana, y la cara humana más visible, que son los efectos precisamente de ese deterioro del medio ambiente y de la justicia social, son los emigrantes. Estos días estamos asistiendo a ese flujo masivo, hablan de 10.000 llegados a la isla de Lampedusa. Podemos pensar todas las causas que hay detrás, teniendo en cuenta las circunstancias por las que pasan para llegar hasta nosotros. No hace falta tener una imaginación muy viva ni un corazón demasiado ferviente o ardiente para darnos cuenta de que tiene que ser muy duro lo que están pasando para que se produzca esas emigraciones masivas. La cara humana es la cara más dolorosa, pero esa cara humana tiene detrás unas causas que son, como en Laudato Si señala el Papa, pues la acumulación de basuras, el cambio del ambiente, el del clima, la escasez de agua, la pérdida de la biodiversidad. Precisamente en la escasez de agua es donde centra su mensaje, que es el que precisamente se aborda en este seminario de ecología integral con el título de La crisis del agua, sequía y el derecho al agua. Efectivamente, aunque estos días ha llovido mucho y ya nos parece que el problema del agua está solucionado, esto es una cosa pasajera. Por desgracia, volverá el calor el próximo año y volverán las sequías y avanzará la sequía de los ríos, de los lagos, que el propio Papa pues adjudica o pone como causas el consumismo rapaz, el uso desenfrenado de combustibles fósiles, la tala de bosques. Ante esta penosa realidad, una vez más, tenemos que recordar la denuncia que el Papa Francisco repite, pero que ya el Papa San Juan Pablo II hacía, y la llamada a una conversión ecológica. Dejemos que el Espíritu de Dios transforme nuestros corazones, de modo que no veamos la creación como un objeto de explotación, sino como un gran don, un gran regalo de Dios. Un regalo del que somos administradores, no dueños. Mostremos nuestro respeto ecológico también cambiando nuestro estilo de vida, generando menos desperdicios, consumiendo solo lo necesario, practicando una gozosa sobriedad, eliminando y reciclando los desechos. Nuestras comunidades cristianas habrán de plantearse también colaborar en el crecimiento de la conciencia ecológica a través de la educación y, por lo que nos atañe también de forma especial, a través de la iniciación cristiana,
No olvidemos la posibilidad también de introducir esta sensibilización en la catequesis de niños y jóvenes. Y, en fin, debemos apostar y clamar por unas políticas públicas que descarten esa acumulación excesiva de riqueza por parte de algunos, mientras la mayoría pues permanecen en la indigencia. Y hay que pedirles la puesta en marcha de mecanismos económicos que busquen el bien común por encima del lucro personal, que favorezcan la generación y el empleo de energías verdes, que frenen la deforestación y, en fin, también que repartan, y ya termino, ese escaso bien del agua y lo gestionen a la medida de las personas y del medio ambiente. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos aquí a la Fundación Pablo VI y bienvenidos también a todos los que online, digitalmente, nos están escuchando en esta tarde, en este seminario. Un seminario organizado por el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal, por Enlázate por la Justicia y por esta casa, por la Fundación Pablo VI, que, como ya se ha dicho, celebrará, y como verán en el programa, pues celebrará estas 3 sesiones los lunes de septiembre y el 1 de octubre. Quiero, en primer lugar, agradecer al obispo de Astorga, a Monseñor Jesús Fernández, por acompañarnos esta tarde, por presidir esta mesa y, como no, también a Fernando Fuentes, el artífice, el director del Departamento de Ecología de la Comisión de la Conferencia Episcopal y el artífice pues, de todos estos cursos que se celebran desde hace ya varios años y que vienen siendo un habitual en la agenda de nuestro mes de septiembre. En esta ocasión trataremos del agua, como ya ha anunciado el obispo de Astorga, y recordando los temas cuando preparaba mis oposiciones aquí en una de estas residencias de la Fundación Pablo VI, ya en los años 80 las leyes que regulaban el agua empezaban en la exposición de motivos diciendo literalmente: el agua es un recurso natural indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades, y subrayaba, y además decía, y subraya esta exposición, que es un recurso limitado que al menos hasta el momento no es ampliable por la mera voluntad del hombre. Es verdad, como decía Monseñor Jesús Fernández, que ha llovido mucho estos días y parece que esto lo podemos solucionar, pero lamentablemente no es el caso. El seminario, por tanto, tendrá por objeto actualizar, dialogar sobre las muchas problemáticas que plantea el tema del agua. Se pretende, eso sí, también hacer, como es habitual en esta casa, desde una perspectiva multidisciplinar, con presencia de profesionales de ámbitos científicos, filosóficos, teológicos, y con un enfoque también global, por supuesto atendiendo a los distintos puntos de vista. Estas cuestiones no solo preocupan a unas personas o no solo preocupan a un ámbito ideológico, creo que nos debe de preocupar a todos y creo que debe de ser un tema de todos. Ahora Fernando Fuentes ampliará detalles de las personas que van a intervenir, pero no quisiera agradecer, entre otros, pues, a Tebaldo Vinciguerra, del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, a Carmen Valor, a José Manuel Moreno, a Alberto Garrido, Carlos Jesús, lo veo por ahí, Pedro Castelao y algunos otros que participarán en este seminario. Muchas gracias a todos, bienvenidos de nuevo a esta casa y espero que disfruten muchísimo en este seminario de estos 3 días. Gracias. El seminario que hoy inauguramos trata uno de los temas de mayor importancia y urgencia en la actualidad: la situación de la sequía y el debate sobre el derecho al agua. Temas muy directamente relacionados con la vida de las personas, de los pueblos, del medio ambiente y que afectan decisivamente a la situación económica de poblaciones y al futuro de nuestra sociedad. Con tristeza y a veces horror asistimos a situaciones en las que el agua es protagonista negativo para las poblaciones humanas, aunque se muestra como un agua que desborda. Hemos experimentado la Dana, hemos experimentado sobre todo inundaciones, especialmente subrayamos el caso de Libia, pero también el impacto en nuestro país
en humedales, presas, ríos, que pierden un cauce relevante. Como bien expresaba el Papa Francisco en el Día Mundial del Agua, al final de la audiencia general de los trabajos de Naciones Unidas, en abril de este año, porque sentimos la belleza de la creación, debemos tomar conciencia de uno de los mayores desafíos que se dan para su cuidado. El Papa ha realizado varios llamamientos mundiales, no solo a los responsables de los gobiernos, también a los ciudadanos de a pie, a las generaciones futuras. Francisco da la voz de alarma a partir de las informaciones que se generan en muchas instancias de referencia en la humanidad. Una de ellas, la ONU, que advertía del riesgo de una crisis mundial del agua. Antonio Guterres subrayaba en la reunión de la ONU que el mundo está caminando ciegamente por una senda peligrosa en la que el uso insostenible del agua, la contaminación y el calentamiento global están drenando la sangre vital de la humanidad. Según la ONU, unos 2.000 millones de personas carecen de acceso al agua potable segura, mientras que 3.600 millones carecen de acceso a un saneamiento fiable. Los problemas no solo tienen una incidencia global. Hemos recordado que como país nos enfrentamos a una sequía de larga duración, que nos debe llevar necesariamente a replantearnos reformas que permitan gestionar esta nueva realidad hidrológica. Por esta razón hemos seleccionado este tema. Somos conscientes ya desde hace tiempo de la importancia mundial de la escasez de agua, de cómo está afectando a los países pobres y cómo va siendo cada vez más objeto de disputa entre comunidades humanas, entre sectores económicos. Este seminario lo realizamos en el marco de la sede de la Fundación Pablo VI y, como ya se ha comentado aquí, es el fruto de la colaboración institucional, ya en unos años desarrollada esta colaboración entre el Departamento de Ecología de la Conferencia, la red Enlázate por la Justicia, la componen Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, CONFE, Redes. Tendrá 3 sesiones el día de hoy, el día 25 y el 2 de octubre, coincidiendo con el tiempo de la creación que nos conduce hasta la fiesta de San Francisco de Asís, día en que gozosamente esperamos recibir la segunda parte de la encíclica Laudato Si. Se han seleccionado algunos aspectos del problema del agua para poder ser abordados aquí, porque estamos ante un problema estructural. Analizaremos aspectos que tienen que ver con la política, con las leyes, el Pacto Nacional del Agua, pues el país avanza hacia un clima cada vez más cálido y seco, según manifiestan los expertos. Tenemos intención de presentar los desafíos más urgentes como el cambio climático, las prácticas más convenientes para un cambio de modelo en nuestro uso del agua. Aportaremos fundamentos teológicos y éticos que pongan en valor el acceso al agua como un pilar básico para el bien común. Todo ello requería, como ha subrayado Jesús, un enfoque multidisciplinar, sabiendo que estamos ante un desafío mundial y sobre el cual la doctrina social de la Iglesia y el compromiso del Papa Francisco nos animan a preocuparnos por esta cuestión. Les recomiendo que lean los números 27 al 31 de la encíclica Laudato Si, que nos ayudará en nuestra reflexión. Debo finalmente manifestar nuestra satisfacción con la acogida que el seminario ha suscitado desde todos los rincones del mundo, en las organizaciones eclesiales más significativas en el ámbito social. Hemos recibido, como se ha dicho, la inscripción de 235 participantes, un número importante de inscritos de Latinoamérica y una representación muy diversa del ámbito eclesial. Hay que subrayar también la relevancia de la participación de Manos Unidas.
Quiero agradecer el trabajo realizado por el Departamento de Comunicación de la Fundación Pablo VI, en la persona de su directora, Sandra Várez, por las secretarias de la Comisión Episcopal, que están aquí, Mónica, Belén, por el Departamento de Tecnología de la Fundación, dirigido por Javier García. Para las cuestiones técnicas relacionadas con la participación de los escritos, Sandra Várez explicará a continuación cómo va a ser la participación en el seminario. También en el intermedio intermedio de las dos comunicaciones, ofreceremos algunos vídeos alusivos a la temática que estamos tratando. Y al finalizar todo el trabajo de la tarde, de las dos exposiciones, tendremos la proyección del documental La ilusión de la abundancia, temática gestionada y presentada por Enlázate por la Justicia. Pues bien, ahora Sandra nos explicará un poco cómo vamos a organizarnos y la mesa, si hace el favor, se desplaza y Carmen asiste ya para exponer. Pues tienen todos los que nos están siguiendo online, la forma de participación es muy sencilla. Tienen el enlace de YouTube, el visionado, y hay un chat en el que pueden escribir, ya como les he indicado también online, un chat en el que se presentan, dicen de dónde proceden, a qué organización pertenecen y hacen su pregunta. Aquí la vía de participación es levantando la mano y por orden hacemos esta introducción a las preguntas. Y ya le damos paso a Carmen Valor, que es la primera. Va a intervenir en primer lugar Tebaldo Vinciguerra, que abordará el cuidado de la casa común y el acceso al agua como derecho humano. Tebaldo Vinciguerra, que está telemático, está en el Vaticano, es del Dicasterio para el Servicio Humano Integral. Él es ítalo-francés, está casado con Diane, tiene 4 hijos, ha sido administrador y coordinador de varios proyectos en Lima, Perú. Después de algunas cortas experiencias profesionales, empezó su servicio en la Santa Sede en el año 2011. En el Pontificio Consejo Justicia y Paz, hoy sigue trabajando en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, instituido por el Papa Francisco. En estos 12 años, Tebaldo ha trabajado principalmente sobre temas relacionados con los recursos naturales, el agua, la minería, acceso a la energía, a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Tebaldo ha sido y sigue en activo en movimientos a nivel asociativo, colabora con estos movimientos. Ha constituido una ONG que se dedica a la prevención de los peligros de la pornografía en Italia. Ha estudiado ciencias políticas y relaciones internacionales en Torino y Bordeaux, graduándose en 2007. Hoy es estudiante en doctorado en economía en Roma. Esta primera intervención de Tebaldo nos va a abrir un pórtico tanto universal, de temáticas, de ámbitos, como eclesial. El hecho de estar en este organismo pontificio ciertamente es una atalaya privilegiada para darnos esta perspectiva y, sobre todo, una relectura a la luz de Laudato Si. Nos explicará cómo está realizando su tarea el dicasterio y nos aportará la visión de algunos escenarios de trabajo pastoral y eclesial en el tema que nos ocupa y sus desafíos más urgentes. Buenas tardes, Tebaldo, y adelante con tu exposición. Buenas tardes, Padre Fernando. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar, o por lo menos casi estar con vosotros. Os habla Tebaldo, aquí ubicado en Roma, honrado de la invitación, honrado de compartir un poco de tiempo con vosotros. Gracias a todos los que hablaron antes para presentar
los desafíos hídricos. Ahora estoy tratando de compartir la pantalla. Me parece que sí está funcionando. Entonces me dijeron que tengo para hablar 5 horas y media, así que voy a poner el cronómetro y aquí estamos. Empezamos. Una crisis del agua, sequía y el derecho al agua, y el título que ustedes me propusieron, el cuidado de la casa común y el acceso al agua como derecho humano. No es nada fácil. Por favor, intentemos recibir una objeción. O sea, la casa común y el cuidado, bien, cosa interesante, útil. El derecho al agua y el suministro de agua potable también, pero quizás si son dos cosas conectadas. A ver, respetemos, tomemos en cuenta esta objeción. Si veis el submarino, ¿no? Este buque de guerra, ellos, estos marineros, no están viajando durante 6 meses debajo de los océanos con 800.000 botellas de agua. La capacidad de abastecerse en agua potable parece desconectada de la casa común. Si veis la planta de las desaladoras, veis cómo una parte de España, incluso algunas islas, parece que pueden abastecerse en agua potable, aunque donde el agua sea salada o sucia. Entonces, quizás esta objeción podría ser, si hay capacidad tecnológica, si hay dinero y si hay voluntad, de repente no importa mucho el cuidado de la casa común para obtener agua potable, son cosas distintas. Y alguien incluso podría atreverse a decir, mirando la imagen en la esquina derecha, donde se ve el consumo de agua para la agricultura, que es este consumo azul, podría decir, si ahorramos agua en el riego, nadie ha dicho que estaríamos ahorrando agua potable. Podría ser agua dulce, pero no potable. Podría ser agua que todavía no tiene un suministro, caño y todo lo que se necesita para llegar a la gente. Entonces, quizás si el cuidado de la casa común está tan estrechamente vinculado al acceso al agua como derecho humano. Algunas palabras para presentar la oficina que tengo el privilegio de servir. Es un dicasterio ideado que quiso Papa Francisco, que es el desarrollo para nosotros, para vosotros. Juan 10:10, que tengan una vida, que la tengan en abundancia, una vida integral, una vida que tenga sentido. Entonces, como dicasterio, apoyamos al Santo Padre y a los obispos. Obispos con sus comisiones, sus cáritas, sus fieles, etc. Tenemos este trabajo de escucha, de diálogo constante con la Iglesia Nacional, con la Iglesia local, reflexionando con ellos al servicio de la Iglesia local sobre varios asuntos. A menudo, ¿cuáles son los asuntos? Seguramente la dignidad de la persona humana dada por Dios, la casa común, los derechos humanos, las enfermedades, la violencia, la economía, el trabajo, y etcétera. Esto, etcétera, son las preocupaciones de la iglesia local. Hoy, para nosotros, etcétera, es la sequía. Y podéis imaginar el dicasterio organizado con 3 grandes equipos. Un primer equipo de escucha y diálogo,
que siempre está en contacto con la iglesia local, un segundo equipo de reflexión e investigación, yo pertenezco a este segundo equipo, y un tercer equipo de comunicación, que comunica lo que hace el dicasterio, pero también lo que hace la iglesia. Y si se necesita, disculpen, lo que hace la iglesia local, y si se necesita, ayuda también la iglesia local a comunicar. A menudo los obispos, las comisiones Justicia y Paz y las Cáritas nos hablan precisamente de agua. Y hace un par de años hemos publicado, las recomiendo, las orientaciones Aqua Fons Vitae, agua fuente de vida. Existen en varios idiomas y como podéis ver en esta diapositiva, han sido comentadas en Asia, con la Federación de Obispos de Asia, en Italia, en un gran proyecto universitario en Brasil, y siguen así inspirando mucho trabajo, muchas reflexiones. Como dijo Padre Fernando, soy francés e italiano. Mi madre es del sur oeste de Francia, no tan lejos de los Pirineos. Y si podéis mirar esta imagen, esta fotografía ha sido sacada hace algunos meses en el suroeste de Francia, lo que la Iglesia nunca ha conseguido en el último siglo y medio y quizás ya no se atrevía ni siquiera a soñarlo, la sequía lo ha conseguido. O sea, en Francia vemos una procesión con un santo en el año 2023 en la ciudad, caminando en el río, rezando para que vuelva la lluvia. Os estoy hablando del siglo XVI. Ha sido hace pocos meses. Claro, me podéis decir, más o menos todos tienen agua potable en Francia, pero no siempre es fácil. La sequía duele, las inundaciones también, en España, en Italia, incluso en los países ricos que no tenían la costumbre de tener este tipo de desafío. Por supuesto, cuando miramos este tipo de imagen que he recibido del Mozambico, de una ONG católica en Mozambico, es un poco más triste. ¿Cuántas dificultades? ¿Cómo podéis imaginar los seres humanos y los animales, el rebaño, emplean los mismos huecos en lo que antes era un río, pero en esta temporada ya no es un río? Están empleando los mismos huecos, animales y seres humanos, para beber, para tomar agua, para cocinar, para limpiar la ropa, para su higiene personal. Hay algunos pequeños problemas de higiene, de salud, de calidad del agua y de abundancia, creo. Ahí sí, hay terribles problemas de acceso al agua potable. Y esto es un mensaje que hemos recibido de hermanas en Uganda. Por favor, ¿sabéis qué representan las hermanas, las monjas para la iglesia? Todo. Catequesis, educación, asesoría, esfuerzos de comunicación, ayudar a los obispos, a los padres, trabajan con huérfanos, de todo, todo, todo. Y aquí se están enfermando esas hermanas, ¿no? Infección urinaria, y sus esfuerzos para llevar un colegio con niños con algún tipo de hándicap y una escuela, y el monasterio, el convento, todo eso está fracasando porque no tienen un acceso adecuado al agua y a inodoros, a baños con una buena ventilación. Lo que veis VIP,
no quiere decir muy importante, no, es ventilación, o sea, una buena ventilación para los baños. Pero, por favor, nos ocurre que en el siglo XXI tenemos este tipo de desafío terrible donde incluso hermanas y monjas se enferman y no logran cumplir con su misión. Otra voz, otro grito de los pobres. La contaminación que supera la capacidad local de purificar o potabilizar el agua. Entonces, amigos y amigas, yo creo que aquí la objeción inicial, o sea que agua potable y cuidado del ambiente son desconectados, creo que aquella objeción inicial ya está un poco en peligro. Estos son derrames de petróleos que han sido denunciados varias veces por los obispos de Perú y otros organismos de la Iglesia en la Amazonia. Podéis imaginar que este tipo de contaminación es un desastre para los pozos, para el agua donde pues, la gente se lava, donde va a buscar lo que necesita para cocinar, para pescar también. Es un desastre. Laudato Si 29. Hay un problema particularmente serio, o sea, la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Todo está conectado. Creo que esto es un mensaje fuerte de la Laudato Si. Escribió Papa Francisco: la falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto ambiental de las decisiones, o sea, daño a la naturaleza y problemas de gobernanza, es solo un reflejo de un desinterés por reconocer el mensaje que la naturaleza lleva inscrito. O sea, creemos que Dios inscribió un mensaje en la naturaleza. Y cuando no se reconoce el valor de un hombre, de un pobre, de una persona, de alguien que tiene sed, pues difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Entonces, pedimos a Dios que nos ayude. El Señor sigue pidiendo que se sacie su sed de amor. Jesús pide que le demos de beber por medio de todas aquellos que tienen sed hoy en día, para decirnos, por medio de ellos, yo tuve sed y me disteis de beber. Que se nos conceda entender que en cómo respetamos y compartimos el agua, entonces también el agua potable, mostramos como si fuera un indicador. Mostramos si estamos llevando a cabo, bien o mal, la misión que Dios nos ha encomendado en el Génesis: cuidar del jardín para todos. Y no es fácil cuidar este jardín con el agua, ¿no? El agua puede ser cara, puede ser que alguien tenga la fuerza para controlarla, puede ser que algunas personas luchen contra un tipo de privatización que hace daños. Puede ser que otros tengan las ametralladoras y los cañones para destruir fuentes de agua, almacenes de agua potable. En un ministerio hace un par de años pudimos entrevistar a la hermana Adela, hija de la Caridad de San Vicente. Por favor, imagínense cuáles fueron sus palabras cuando ella nos dijo que en condiciones imposibles, ella y las demás hijas de la Caridad en un hospital en México hacían lo posible. Neonatología, o sea, nacían niños allá. Y esta hermana, en 37 años de experiencia, en
centros de salud católicos nunca tuvo buenas condiciones de acceso al agua. Entonces, si alguno de vosotros y de nosotros y de todos cree que el derecho al agua potable está vinculado con el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a tener curas, entonces sí, cuando vemos este tipo de imagen, sí es muy, 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 muy claro cuáles son las prioridades de nuestras sociedades. Vuelvo a nuestra querida Laudato Si. No hay dos crisis, una ecológica, una social. No, no, hay una, es compleja, sí, pero hay una. Una casa común. Una casa común. El desafío, dice Papa Francisco, es proteger nuestra casa común, unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, interdisciplinario, ¿no? Este integral refleja al bien común de la familia humana, al desarrollo humano integral, a la ecología, o sea, un desarrollo integral y unir a todos. Sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona. Y Papa Francisco insiste, la humanidad posee la capacidad de colaborar. Y el agua es tan importante que puede ser, debe ser, un buen punto de partida. Empecemos por el agua. Una casa común que nos dice el idioma latino, en latín, sobre común, que es comunus, ¿no? Comunidad. En Italia, municipalidad, decimos un comune. O sea, ¿qué es este munus? Si podéis leer lo que está escrito en pequeño, 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 os pido disculpa, de este diccionario latín-español, hay dos cosas muy interesantes de munus en latino. Uno es el cargo, la función, el oficio, o sea, es lo que tú tienes que hacer. Tienes que cuidar este manancial, este río. Esta es tu posición en la sociedad. Tienes que involucrarte y cuidar este recurso de nuestra sociedad. Es el deber. La otra parte de munus es el regalo, el donativo. O sea, me gustaría comprometerme. Es mi iniciativa. Yo quiero hacer algo. Yo quiero participar. Es como si de manera un poco mágica o interesantísima, hablar de agua como bien común es ahí donde debemos comprometernos, pero al mismo tiempo escogemos voluntariamente, activamente hacer algo. Una mezcla entre deber y voluntad. Un derecho humano. Pues las Naciones Unidas ya reconocieron este derecho y no voy a desarrollar demasiado su aportación. Antes del 2010, la Santa Sede varias veces también reconoció este derecho. Digo 2010 porque 2010 es la fecha de uno de los textos más fuertes de la Asamblea General de Naciones Unidas que reconoce el agua como derecho humano, el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano. La Iglesia Católica y la Santa Sede también. La Laudato Si, por supuesto, también muy, 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 muy fuerte en estos primeros párrafos que ya han sido citados y que tienen un marco muy ancho. En el mismo párrafo, el 30, tenemos el deterioro de la calidad, la tendencia a privatizar,
las leyes del mercado. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental, universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos. Se sigue hablando de pobreza, de derecho a la vida, de aportes económicos para proveer agua limpia y saneamiento. Qué rico, ¿no? Y después se sigue hablando de educación también, ¿no? Es una mirada muy fuerte esta del derecho. Derecho, ¿por qué dignidad humana? Reconocemos la dignidad humana y los derechos ahí tienen una raíz. Naciones Unidas siguen trabajando en el objetivo sostenible número 6, ODS número 6 al acceso al agua potable. Todavía no lo estamos logrando. Esto ha sido repetido varias veces en los últimos 5 años y varios expertos nos ofrecieron algunos principios o algunas indicaciones muy claras, muy interesantes, que se pueden emplear también para medir si se cumple o no se cumple con el agua potable. No, si no es demasiado cara, si es suficiente, si el sabor y el odor son aceptables. Algunos principios, ¿no? Que no haya discriminación, que se pueda rendir cuentas, acceder a la justicia. Y también el Estado tiene varias responsabilidades. Las orientaciones Aquafonds Vitae, que yo he mencionado antes, insisten, o sea, las autoridades públicas siempre deben garantizar, mediante una legislación y un monitoreo adecuado, que los que emplean agua, suministran agua, etcétera, sigan prácticas virtuosas y transparentes. Esto no quiere decir que los ciudadanos, las familias, las parroquias no tengan nada que hacer. No, no. Creemos en la participación, control del Estado, sí, claro, pero ¿por qué? Porque la comunidad política está al servicio de la sociedad civil. Escojo un principio de la doctrina social de la Iglesia, o sea, el destino universal de los bienes, que lo podéis ver como si representase una meta o un objetivo, en el sentido que estamos llamados a contribuir al destino universal del agua potable. Entonces, primera mirada de este destino universal como si fuese una meta. Segunda mirada, como si fuese un enfoque, una visión, una manera de ver las cosas. La pregunta es, ¿nosotros creemos y enseñamos que el agua tiene un destino universal y no es cualquier recurso? Seguramente es para toda la familia humana y para todas las generaciones. Entonces, sí importa cómo cuidamos la casa común, y después hablará una persona sobre las mudanzas climáticas. También esto tiene muchísimo impacto. Tenemos una jerarquía de prioridades basadas en la dignidad humana. Creo que mi agua para beber potable es más útil, más importante que el agua de mi vecino para limpiar su coche, si ambos tenemos que competir para el mismo caudal de agua potable. Trabajemos en subsidiariedad, el local es importante. Hay varias posibles interacciones entre público y privado, pero siempre a la luz del destino universal de los bienes y ante un buen gobierno de esta agua, pero humildes, porque en final la hizo Dios. Me encanta recordar, pero vosotros lo sabéis, me encanta recordar que en el
en España, algunos tribunales de irrigantes han sido reconocidos por el UNESCO como una cosa muy importante para toda la humanidad. Estos no son tribunales que hablan de agua potable, lo sé, pero me gusta esta imagen. Como Iglesia Católica, sabemos qué fuerte es el agua, como bautizo, como bendición, como cosa que vuelve a generarse siempre y siempre y siempre. Y antes el señor obispo mencionó la deforestación. La naturaleza también tiene su capacidad de generar, de limpiar, de purificar entre los océanos, el ciclo del agua, los árboles, los humedales, etc. Si todo esto se destruye, quizás estamos haciendo algo malo y creando más problemas. Y también varios milagros y signos de bendición y aspectos importantes de la liturgia están relacionados con el agua. Entonces, muchísimas organizaciones católicas que hacen capacitación, infraestructuras, obras de monitoreo, obras públicas, etc., saben que en verdad el cuidado de la casa común y el derecho al agua para los humanos están estrechamente vinculados. Y cuando nosotros decimos debemos realizar el derecho de todos al agua potable, no es solo que todos tengan unos 50 o 100 litros diarios, que es lo que recomienda las Naciones Unidas. No es solo una cantidad y calidad de agua, pero también cuáles estructuras están soportando este destino universal, qué educación, qué visión del agua, qué cultura, qué se dice en las escuelas y en las alcaldías sobre el manejo del agua y en las empresas, etcétera, etcétera. Estos son los puntos que os quiero proponer para terminar. Digamos que es la primera parte de mi conclusión. Seguramente el agua es un don de Dios y nosotros no tenemos un crédito, no la hemos inventado nosotros. Seamos humildes, pero sí debería ser una prioridad para nosotros el acceso de todos, hermanas y hermanos, al agua potable. Y cuidado a la visión que tenemos del agua. No es una cualquier mercancía. Y todo está relacionado. Que el uso refleje una jerarquía de prioridades basada en la dignidad humana. Esto requiere involucrarse mucho como comunidades, como comunidad científica, como gente que puede crear procesos, porque, como dijo el Papa, el tiempo es superior respecto al espacio. Así, mucho tiempo para hacer bien las cosas hídricas. Y hay una dimensión espiritual, cultural y simbólica fuerte. Entonces, entre religiones se puede hacer mucho para el agua. Cristianos, judíos, Islam y en otros países también. El agua nos puede unir, como a menudo permite trabajos diplomáticos entre municipalidades, entre estados, entre países. Si se comparte el agua, se está también construyendo paz. Por eso he escrito paz allá en la pantalla. Esta es mi última imagen. El agua nos acompaña desde el principio, desde el vientre de la mamá. Como miembros de la familia humana, tenemos una común dignidad y un bien común agua. Si manejamos bien este bien común, esto contribuye al principio del bien común de toda la sociedad. Un bien común, agua, el principio del bien común de toda la sociedad. Que todos
y todas no tengan acceso al agua potable en 2023 es una grande vergüenza para la entera humanidad. Y hay algunos que tienen acceso, pero solo de vez en cuando, o poco, o contaminado. Entonces, sumamos las fuerzas para cumplir este mandato divino de cuidar el jardín con todos y para todos. Muchísimas gracias. Y se acabaron los 30 minutos. Bien, de hablar en español, y esto realmente pues nosotros lo valoramos bastante. Vamos a dar paso a alguna intervención que pueda haber tanto en la sala como fuera de ella, ¿no? Empezamos por la sala, si queréis alguna pregunta que podamos formularle a Tebaldo respecto a todo lo que el dicasterio está haciendo en el ámbito del agua, de promover ese cuidado de la creación, el que podamos estar atentos a esos pasos que está dando el dicasterio. ¿Alguna cuestión que podamos plantear? Marta. Saludo a mi compañero y querido Tebaldo. Soy Marta Isabel González. Bueno, los años que hemos estado ahí había unos encuentros que organizaba el dicasterio, en los que yo he estado presente contigo, con el cardenal. Vinculabais, tratabais desde el dicasterio, se me ha cerrado hablar en tercera persona, tratabais de coordinar el trabajo de tantas agencias que hay en el mundo, agencias católicas que trabajamos. Aquí tenemos presentes a muchas misioneras, congregaciones, estamos, no sé si ves bien la sala desde ahí, pero aquí hay mucha gente y online, más de 200 personas. Quizás sería bueno saber si seguís haciendo esas reuniones y si hay algún modo en el que podamos los presentes y organizaciones que nos están escuchando conectarnos para seguir en esa línea, ¿no? Sé que era un proyecto concreto, con una financiación concreta, etc. Nos has promocionado Aqua Fons Vitae, que por supuesto hay que leerlo, pero sí, quizás esas reuniones de trabajo eran muy interesantes para hacer esa conexión, ¿no? Muchísimas gracias, un saludo. Tienes la palabra, Tebaldo. Gracias, Padre Fernando. Un cálido saludo a la querida Marta Isabel. Y os aseguro que no hemos preparado la demanda y la pregunta, así que es algo muy natural. Hay este enfoque que subrayé antes, hablando de la hermana Adela, o sea, agua y salud. Voy a enriquecer lo que dije antes. Podéis ver estos problemas hídricos en el marco de la salud, ¿no? Con problemas de cuidado del medio ambiente. Porque si el hospital o la clínica no tiene un buen desagüe, está contaminando el medio ambiente. Y si el medio ambiente, por otro lado, está contaminado, entonces las bombas y los pozos del hospital tendrán aún más dificultades para abastecerse en agua potable. Todos han oído o escuchado del coronavirus, creo, quizás ha llegado también a España esta terrible pandemia. Y se dijo muchas veces, tenéis que limpiar las manos. Yo os aseguro, los obispos de América Central que nos decían, dejen de insistir, aquí la gente no tiene agua suficiente para limpiarse las manos. Entonces, estos temas de salud y de agua están entre justicia social, pobreza, derecho a la vida. Imagínense ser alguien que solo quiere dar a luz a su niño, o sea, una mujer embarazada, y en la clínica, por una falta de higiene, tiene una infección. Entonces, esto sí,
hubo muchas reuniones y seguimos trabajando en estos temas. Hubo entre 2021 y 2022 una encuesta que involucró 150 centros de salud de la Iglesia Católica en 23 países para medir las condiciones de agua, higiene, saneamiento y ver dónde se necesitan mejorías. Y poco a poco avanzan capacitaciones y también donaciones y se logra ayudar en una zona que antes casi no se veía, porque el hecho que las hermanas o los frailes hospitalarios San Juan de Dios o los de San Camilo o la Cáritas que lleva algunas clínicas podía no tener agua potable, a menudo en los países de Europa y en Norteamérica a la gente no se le ocurría. Seguimos trabajando en esto. ¿Alguna intervención más de la sala? Sandra. Sí. También. Vale. Bueno, un par de preguntas online. Eugenio Campanario nos pregunta, bueno, sugiere si no sería necesario plantear la agricultura intensiva tal y como está planteada para que, bueno, pues que los regadíos no consuman tanta agua. Creo que es algo evidente que se está planteando ahora el cambio de modelo de agricultura. Y después nos preguntan también qué trabajo está haciendo el dicasterio para cambiar un poco esa visión de la ecología, para que no esté tan identificada con determinados postulados de la Agenda 2030, porque quizá dentro de la Iglesia hay unos determinados aspectos que generan controversia y todavía no está muy interiorizada esta cuestión de la ecología. Muchas gracias por las dos preguntas que usted escogió, que yo no las puedo ver en la chat. Cambiar modelos de agricultura en algunas zonas áridas de Europa que sí quieren producir algunos tipos de, no sé, de choclo, de maíz o cosas parecidas, pero donde falte agua, es seguro, o diría no, estamos llegando a la temporada en la cual ni siquiera habrá que elegir. Esto ya se está dando, es seguro. Por un lado, cambiar lo que se cultiva, por lo menos en algunas zonas. Y por otro lado, un riego mejor, más eficaz. Sin duda, esto no quiere decir que no sea necesario al mismo tiempo pensar estrategias más eficaces también para países en África o en América Latina. Por ejemplo, en algunas misiones y comunidades religiosas se están multiplicando experiencias de pescado y agricultura, y círculo de agua, de hidroponía, varias iniciativas muy novedosas. Seguramente no podemos hacer las cosas al azar, ligeramente, sin estudiarlas bien. Ya no podemos en el siglo XXI tomar los campos, los territorios de una comunidad o de una diócesis y decir, a ver, vamos a poner este albergue a ver qué pasa. No, ahora tenemos todos los conocimientos científicos, la experiencia de las ONGs, las universidades católicas que nos pueden decir, ahí sí se puede poner plátano, pero el mango no se puede, y hay mercado para este tipo, sí, hacer los proyectos bien. Es necesario. El trabajo que está haciendo el dicasterio seguramente es la promoción de la encíclica Laudato Si. Yo diría que la voz de la Iglesia sobre la ecología no es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, más bien es el capítulo 4 de la encíclica Laudato Si. Es pues toda la encíclica, por supuesto,
y antes también Caritas in Veritate, Juan Pablo II, pero ¿cuántas veces vemos conferencias episcopales que tienen su equipo de ecología integral, ¿no? Aquí también están apareciendo cátedras para la ecología integral. Si no me equivoco, el Arzobispado de Madrid también tiene una fundación Laudato Si. Hace algunos años, el obispo de Granada también fundó un instituto Laudato Si. En muchísimos países, en África, en Italia, en Inglaterra, en Filipinas, se están multiplicando las iniciativas que, animadas por la encíclica Laudato Si, enfrentan de manera interdisciplinaria los desafíos locales y nacionales. El dicasterio podrá decir que es importante este tipo de medida en el marco de la agricultura apoyando a los pequeños productores, por ejemplo. Pero, ¿qué quiere decir un pequeño productor en Galicia, en Texas y en Burkina Faso? Son realidades muy diferentes. Entonces, ahí la iglesia local tiene toda su sabiduría, todo su papel. Eso el dicasterio no lo puede hacer. Que queréis plantear a Tebaldo. Bien, Marta, sigue. Por la parte también que nos toca, la educación para el desarrollo. Tú tienes 4 hijos, sé que también el tema pues toca muchísimo, ya más en serio, ¿no? a las generaciones futuras. Y conoces bien también proyectos que se están haciendo para animar a los más jóvenes. No sé si desde el dicasterio estáis haciendo algo en esta línea, si hay algo que creas que podemos también animar desde la conferencia episcopal y las diferentes iniciativas de la Iglesia aquí en España. Gracias. El dicasterio está todavía en una fase de reorganización, entonces incluso si miráis nuestra página web, vais a ver no hay muchas iniciativas o grandes proyectos llevados por el dicasterio. Lo que os puedo decir por un lado es que sí, el dicasterio ya ha empezado a trabajar con algunas conferencias episcopales que solicitaron un apoyo muy específico sobre temas relacionados al cuidado del medio ambiente como la minería, y ahí sí se están creando grupos de trabajo de largo alcance. Una otra cosa seguramente es este pequeño librito verde llamado pues Nuestra Casa Común, que es una herramienta que sí estamos difundiendo en papel y también por internet de manera muy ancha. Hay una plataforma de acción, Laudato Si, que ha sido concebida y puesta en marcha hace un par de años. Ahora la plataforma misma se está reorganizando también, entonces su capacidad de interacción y sus grupos de trabajo están yendo un poco despacito, como dice la canción. Y Isabel ha citado a los jóvenes. Hubo el día antes de las JMJ en Lisboa, hubo un congreso interesante sobre estilos de vida y ecología integral. Y en la preparación de dicho congreso y también en el congreso, el dicasterio ha apoyado a muchos grupos, incluso de jóvenes, que están trabajando sobre estos asuntos. Y puedo asegurar que hay redes de jóvenes y también de familias muy interesantes que se están impadronando, me falta la palabra en castellano, que se están, digamos, capacitando y están tomando los temas de la encíclica Laudato Si. Tebaldo, puedo decir, a la luz de lo que ha comentado y el folleto que ha mostrado, en la página web de la Conferencia Episcopal, en el Departamento de Ecología,
tenemos algunos de estos materiales que has citado y que es fruto de la colaboración de muchos organismos que trabajan en este campo. Entonces, como apoyo a este trabajo que se está haciendo de crear una conciencia de ecología integral cada vez mayor. Y, de hecho, sabemos que también es una experiencia que no tiene que ser solo de un organismo o de una institución, sino que estamos ante un problema, un tema, un desafío tan importante, tan relevante para el propio Papa, como lo ha subrayado tantas veces, que necesitamos ir juntos, actuar juntos. Entonces, agradezco mucho tu participación y realmente pues, que sepáis en el dicasterio que nosotros seguimos trabajando en este tipo de iniciativas como buscando la colaboración entre todos. Muchas gracias. Querido Padre Fernando, gracias por la invitación. Ha sido un honor estar con vosotros y este tipo de colaboración siempre viaja como los ferrocarriles en dos direcciones. Así que las buenas experiencias, las alegrías y también a veces las tristezas o la esperanza de las organizaciones de la Iglesia Española pueden nutrir, enriquecer el dicasterio, que también la puede compartir con los demás. En espíritu de sinergia y en comunión de oración, quedo con vosotros. Muy bien, un aplauso. Ahora vamos a tener 15 minutos de descanso para que podamos abordar la segunda comunicación de la tarde y también pues, procuremos asimilar estas ideas que nos ha planteado Tebaldo. Muchas gracias.